Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las celebridades turcas que tanto nos apasionan. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Senkalkam, y que aunque su historia de amor haya terminado, siguen siendo tema de conversación y objeto de análisis para muchos. Vamos a desentrañar un poquito más ese explota del título. No se trata de una explosión literal, por supuesto, sino de esas demostraciones públicas de afecto, esas señales que nos dejaron durante su relación y que, vistas en retrospectiva, nos hablan mucho de la intensidad con la que vivieron su amor. Vamos a recordar esos momentos clave, esas entrevistas reveladoras y esas interacciones que dejaron claro que entre Kerem y Hande había algo mágico. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus estrellas turcas favoritas, porque tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes nos motivan un montón. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos a hablar de Kerem y Hande. Recordemos que su relación nació en el set de grabación de Senkalkam. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasaba la pantalla. Desde el primer capítulo, todos los fanáticos del mundo empezamos a sospechar que esa conexión tan especial iba más allá de la actuación. Y no nos equivocábamos. Al principio, ambos fueron muy discretos. Negaban los rumores, decían que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las miradas, las sonrisas cómplices y los gestos cariñosos los delataban. Era evidente que había algo más. Y fue durante un viaje a las Maldivas, después de terminar las grabaciones de la serie, cuando finalmente confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Fue una explosión de alegría para los fanáticos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones y buenos deseos. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, el símbolo del amor verdadero. Y ellos, felices, compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos juntos, demostrando que su relación era real y sincera. Pero, ¿a qué nos referimos con ese explota del título? Bueno, hay muchos ejemplos. Recordemos, por ejemplo, las entrevistas que concedieron juntos. En cada una de ellas, la admiración y el respeto mutuo eran evidentes. Kerem no se cansaba de elogiar la belleza y el talento de Hande, mientras que ella destacaba su inteligencia y su sentido del humor. Sus comentarios siempre estaban cargados de un brillo especial, una chispa que no se veía en otras interacciones con compañeros de trabajo. Era como si estuvieran conectados en un nivel más profundo, entendiendo a la perfección el lenguaje del otro. Pero más allá de las palabras, eran los gestos los que realmente hablaban. Las miradas que se cruzaban, las manos que se entrelazaban, las sonrisas que se dedicaban el uno al otro. Eran pequeños detalles que demostraban que su amor era profundo y genuino. Eran momentos capturados por las cámaras y compartidos en redes sociales, pero que también se filtraban en entrevistas, en presentaciones, incluso en momentos donde creían que nadie los estaba observando. Esos gestos sutiles, a menudo inconscientes, revelaban una intimidad y una conexión que no se puede fingir. Otro momento clave fue durante una premiación. Hande ganó un premio como mejor actriz y al subir al escenario, Kerem la miraba con orgullo y admiración. Sus ojos brillaban de felicidad por el logro de su amada. Y al terminar su discurso, Hande le dedicó el premio a él, agradeciéndole por su apoyo incondicional. Fue un momento muy emotivo que quedó grabado en la memoria de todos los fanáticos. Se podía sentir la energía positiva que emanaba de ambos, un sentimiento de logro compartido y de profundo amor y respeto. La ovación del público fue ensordecedora, un testimonio del cariño y la admiración que la gente sentía por esta pareja. Y no podemos olvidar las redes sociales. Kerem y Hande eran muy activos en Instagram y compartían constantemente fotos y vídeos de sus vidas juntos. Desde viajes a lugares exóticos hasta momentos cotidianos en casa, todo lo compartían con sus seguidores. Y en cada publicación demostraban su amor y su complicidad. Desde fotos de sus manos entrelazadas con un filtro nostálgico, hasta vídeos de sus escapadas a la playa, las redes sociales se convirtieron en una ventana a su mundo, un lugar donde los fanáticos podían sentirse más cerca de ellos y celebrar su amor.
Utilizaban hashtags románticos y acompañaban sus publicaciones con mensajes cariñosos, lo que alimentaba aún más la ilusión de sus seguidores. Pero también copyright N hubo momentos de tensión superíndice 3N. Como toda pareja, Kerem y Anne tuvieron sus altibajos. Los rumores de crisis eran constantes y aunque ellos intentaban negarlos, era evidente que algo no andaba bien. La presión superíndice 3N medio tica, las largas horas de trabajo y las diferencias de carácter fueron minando la relación superíndice 3N. A medida que su fama crecía, la presión sobre su relación también aumentaba. Cada paso que daban era analizado y criticado, lo que sin duda generaba estrés y tensiones. Los medios de comunicación especulaban constantemente sobre su futuro, inventando historias y alimentando rumores que ponían a prueba su relación. Además, sus apretadas agendas de trabajo les dejaban poco tiempo para estar juntos y disfrutar de su vida privada. Finalmente, después copyright S de meses de especulaciones, confirmaron lo que muchos ya temuan, habían terminado su relación superíndice 3N. Fue un golpe duro para los fanáticos, que habían depositado muchas esperanzas en ellos. Pero a pesar de la tristeza, todos entendieron que a veces las cosas no funcionan, por mucho que uno lo desee. La noticia de su ruptura fue recibida con incredulidad y desilusión por parte de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción, pero también de palabras de apoyo y comprensión. Muchos fanáticos expresaron su esperanza de que volvieran a estar juntos algún día, mientras que otros les desearon lo mejor en sus caminos separados. Ahora bien, ¿qué copyright aprendimos de todo esto? Creo que la historia de Kerem y Anne nos enseña más menos a que el amor puede surgir en los lugares inesperados, pero que también copyright N requiere de mucho trabajo y dedicación superíndice 3N para mantenerse vivo. Nos demuestra que la química y la pasión superíndice 3N son importantes, pero que también copyright N lo son la comunicación superíndice 3N, el respeto y la comprensión superíndice 3N. La historia de Kerem y Anne es un recordatorio de que el amor es una aventura hermosa pero también desafiante, llena de altibajos y momentos de incertidumbre. Requiere de compromiso, paciencia y una voluntad constante de superar los obstáculos que se presentan en el camino. También nos enseña la importancia de la honestidad y la comunicación abierta en una relación, así como la necesidad de respetar las diferencias y los límites de cada uno. Y aunque su historia de amor haya terminado, el recuerdo de esos momentos de felicidad, de esas demostraciones públicas de afecto, seguirá vivo en la memoria de todos los que los admiramos. Kerem y Anne nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Nos mostraron que el amor puede ser real y mágico, incluso en el mundo del espectáculo. Nos inspiraron a creer en los finales felices y a soñar con encontrar nuestra propia historia de amor. Aunque su relación haya llegado a su fin, el impacto que tuvieron en sus fanáticos perdurará por mucho tiempo. Además, la ruptura de Kerem y Anne también nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la privacidad y el respeto en las relaciones. En un mundo obsesionado con la vida de las celebridades, es fácil olvidar que detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales con sentimientos y emociones. La presión mediática y la constante exposición pública pueden ser abrumadoras y pueden afectar negativamente la relación de una pareja. Es fundamental respetar su privacidad y permitirles vivir su vida de la manera más normal posible, sin juzgarlos ni criticarlos. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada pareja tiene sus propios desafíos y dificultades. No siempre es fácil mantener una relación a largo plazo, especialmente cuando se trata de personas famosas que están constantemente en el ojo público. La historia de Kerem y Anne nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas y que requiere de mucho esfuerzo y compromiso para florecer. En resumen, hemos recorrido la historia de amor de Kerem Bürsin y Anne Erçel, desde su nacimiento en el set de Senkalkapm hasta su triste final. Hemos analizado esos momentos clave en los que explotaba su amor, esas demostraciones públicas de afecto que nos hacían suspirar. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. La historia de Kerem y Anne es un reflejo de la vida misma, llena de alegría, pasión, pero también de desafíos y decepciones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la importancia de la honestidad, el respeto y la comunicación en una relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias sobre nuestras estrellas turcas favoritas.
Y me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de Kerem y Ande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Me gustaría también saber qué otras parejas de celebridades turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para nuestra audiencia. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.